This wonderful little rider from Germany, a man who I think is probably the best cyclist we have seen on a bike for many, many years. Was dieser Mann für Kapazitäten, für körperliche Fähigkeiten hat, ein Jahrhunderttalent des Radsports. Jan Ullrich im Ziel für eine große Karriere. Jan Ullrich ganó el Tour de Francia en París y desde entonces se le considera el mesías del ciclismo en Alemania. Estamos en un gran lugar de peregrinación. Esta pequeña iglesia en Italia es la de Madonna di Gisalo. Es la patrona de todos los ciclistas del mundo. Gino Mota, el gran Fausto Coppi, Gino Bartali y muchos más. Francesco Moser estableció el récord mundial de la hora. Casartelli sufrió una caída en el Tour de Francia. Lamentablemente, no pudieron reanimarlo y murió. Fue una catástrofe. Nos afectó mucho a todos los que estábamos allí. Fue algo completamente absurdo. Íbamos charlando, descendiendo un puerto, y fue entonces cuando sucedió. Esos son los peores accidentes, cuando vas hablando y no estás concentrado. No suele ocurrir en el Tour, pero esa vez pasó. Ocupaba la posición 50 en el pelotón. Muchos ciclistas tuvieron que pasar a su lado, mientras él se moría en la carretera. Su propio equipo, en la misma carrera. Nadie puede entenderlo. No suele ocurrir. Sucede muy pocas veces. Sabíamos que teníamos que cruzar la línea de meta, luego los medios de comunicación, el bus del equipo, el hotel, y decidir qué hacíamos. ¿Continuar? ¿Terminar la carrera? Quizás ignoramos los riesgos. Hasta 5 veces he visto morir a algún compañero. Al día siguiente, todo continúa como si nada hubiera pasado. ¿Para qué vas a darle vueltas? Creo que muchos ciclistas son creyentes. Se desean suerte unos a otros y una vuelta sin accidentes. Creo que alguien los protege. Desde los inicios del ciclismo, la muerte ha estado siempre presente. Tour de Francia 1967. Hace más de 40 grados a la sombra en el Mont Ventoux. El inglés Tom Simpson es uno de los favoritos.
Tom Simpson quiso beber por el camino, como era costumbre en la época, entrando en un restaurante y pidiendo lo que fuera. Además de agua, desgraciadamente también bebió coñac y había tomado anfetaminas. Con ese calor infernal que hacía ese día, el esfuerzo enorme de subir el Ventoux, un coloso para los ciclistas profesionales, luego las anfetaminas y el alcohol, todo eso fue terrible. Se deshidrató totalmente, quedó inconsciente y seguía agarrado al manillar, como si no quisiera admitir lo que pasaba. En realidad murió en la ladera del Mont Ventoux. Luego intentaron reanimarlo. Hay fotos impresionantes haciéndole el boca a boca a una enfermera y el médico del Tour, Pierre Dimas, que fue una figura muy importante en la historia del Tour. Fue el médico durante mucho tiempo. Hacía informes sobre los ciclistas cuando algo no iba bien. Se enfadaba mucho cuando miraba los ojos de los ciclistas después de las etapas. Repetidamente advirtió contra el uso desenfrenado de las anfetaminas. Decía, chicos, si esto sigue así, va a morir alguien. Como muchos ciclistas de su tiempo, Simpson se oponía a las prohibiciones restrictivas del dopaje. De alguna forma, la muerte de Tommy Simpson en el Mont Ventoux contribuyó a la lucha contra el dopaje. Los ciclistas siempre han sido héroes populares en Italia. Jan Ullrich también es aquí bien recibido. Se encuentra con un antiguo rival, también infractor por dopaje. Igual que Ullrich, Iván Basso fue excluido del Tour en 2006. A diferencia de ellos dos, yo sigo corriendo. Hay algo de confusión respecto a esto. Después de lo que pasó, seguí durante 10 años. Con una carrera de 18 años, he pedaleado más tiempo después de la sanción que antes. Como ves, no tiene nada que ver. Hola. Ven que te presente al equipo. Chicos, tenemos visita. Hola. Uno de los más grandes. Buena suerte. Muchas gracias. ¿Estáis motivados? Sí, Sois los mejores. Eso motiva. gracias. Buena suerte. Ya sabéis, Sí, siempre adelante. sí. En 2006, la prensa alemana se llenó de titulares negativos. En Alemania, los medios de comunicación pueden elevarte o hundirte. Mientras que otros han tenido que retirarse hace tiempo, Italia perdonó a Basso después de 6 meses o de 1 año. Valverde sigue siendo campeón del mundo. España le ha perdonado. Alemania no. Durante años Alemania ha atacado a Jan una y otra vez, como si un ciclista fuera lo más importante del mundo. Gracias. Encantado. A diferencia de Alemania, en Italia ha sido posible que un campeón volviera a ser aceptado tras haberse dopado. Claro que se investiga, se castiga, se cumple una condena. A veces se inhabilita durante varios años. Algunos corredores que fueron sorprendidos dopados se dedicaron a otra cosa y pusieron fin a sus carreras. Pero también es posible volver al mundo del ciclismo. En otros países, como Francia, también se tomaron medidas enérgicas contra el dopaje. Cuando corres en el Tour de Francia, como yo en 1998, quieres ganar. De repente la policía llega a tu casa, te detiene y te meten en la cárcel porque en Francia te encierran 72 horas por tráfico de drogas.
todo te cambia en un momento. Eres un ídolo y de pronto te ves encerrado entre rejas 72 horas. Te hacen análisis de sangre y luego te cambia toda la vida. ¿Cómo puede ser? Welcome to the 85th edition of the Tour de France. The race stayed with recent tradition of starting every other year in a foreign country, this time choosing Ireland for its first 3 days of racing, moving from Ireland to France. En el tiempo previo al inicio del Tour, fue detenido el masajista del equipo Festina, Billy Foot. Tenía un cargamento, supuestamente para cazar yaks en el Himalaya, que en realidad se trataba de EPO, hormona del crecimiento y otros estimulantes. Le detuvieron en la frontera. Richard Viran y el equipo Festina han saltado a los titulares nada más comenzar el Tour. El director general del Tour, Jean-Marie Leblanc. Estaba a cargo del Tour y me sentí profundamente triste por todo ese asunto, pero al mismo tiempo me sentía completamente inocente. No tuve nada que ver con eso. Me afectó mucho personalmente. Yo no había hecho nada. Todo lo que he hecho ha sido por el espíritu del Tour de Francia. No tardaron en descubrir que el principal culpable era el líder del equipo Festina. Fue una terrible experiencia. Me quedé como si me hubiera caído encima una losa. Fue muy difícil para mí. Tenía la impresión como si estuviera perjudicando al equipo Festina, a mi equipo, a los directivos. La carrera ciclista más famosa del mundo vive su peor crisis en sus casi 100 años de historia. Había un juez de instrucción que se ocupaba del asunto Festina. Me hizo pasar 3 días en la cárcel para que hablara. Me tomaron muestras de pelo, orina y sangre. Ni una sola dio positivo. Lo repitieron una segunda, una tercera vez y nada. Siempre dio negativo. Sin embargo, me dijo, ya hablarás. ¿Por qué? Los principales miembros del equipo dicen no tener nada que ver con el tráfico de sustancias de su masajista, Billy Foot. El director del equipo, Bruno Roussel, declara, si quisiéramos doparnos, no necesitaríamos 400 ampollas. El juez abrió una investigación preliminar contra mí, con la sospecha de que yo era el coordinador del dopaje en el equipo Festina, que compraba los productos para los miembros del equipo y que era el responsable de todo. Era falso. Nos han apoyado mucho y van a seguir apoyándonos. Nos vemos el año próximo. Gracias. El pelotón se puso en huelga por la criminalización de los ciclistas. Parece que interesa más toda esa mierda que el maillot amarillo. Mierda. ¿Por qué nos persiguen tanto? Somos deportistas, no somos criminales ni nada de eso. Nunca me he considerado un delincuente y de pronto se presenta la policía, se lleva a los ciclistas, los encierran y los examinan de arriba a abajo. Todas las figuras empezamos a temer ser los siguientes. Pensábamos, ¿vendrán a por mí? No teníamos nada que temer porque no se habría encontrado nada en nuestras instalaciones. En mi caso, desde luego, no habrían encontrado nada, pero no sabíamos qué buscaba la policía. Más de 2 años después, Virank admitió haber tomado también EPO.
Solo 100 corredores terminaron ese Tour de Francia ensombrecido por el escándalo del Festina. Entre ellos, Marco Pantani y Jan Ullrich, cuya bicicleta es ahora una pieza de museo. No puedo imaginar un lugar mejor para mi bicicleta. Tiene un gran valor sentimental para mí. Perdí el Tour de Francia de 1998 frente a Marco Pantani. Ullrich recuerda ahora ese fracaso. El Col del Galibier fue decisivo en 1998. El competidor más feroz fue el italiano de 28 años Marco Pantani, conocido como El Pirata, ganador del Giro ese mismo año. En realidad, quería olvidar la historia de 1998. Ahora vuelvo a rodar en malas condiciones. Frío, lluvia. Aquí arriba creo que solo hacía 4 grados y llovía en el Galibier. Tenía el maillot amarillo y me sentía relativamente bien. En algún momento, no recuerdo exactamente cuándo, Pantani atacó 1 o 2 veces y me dejó atrás. Pantani, attention à Pantani, c'est fait. C'est l'attaque qu'on attendait. Marco Pantani attaque. C'est là que le Tour de France peut basculer. Attaque de Marco Pantani. Quand Marco part, il est impossible d'aller le chercher. Recuerdo que cuando Pantani atacó, pensé si seguirle, pero estaba a más de 3 minutos en la clasificación general y me preocupé de otros competidores. Confié todo al último puerto. Das gelbe Trikot von Jan Ullrich ist in Gefahr. Und Jan Ullrich muss fighten, muss kämpfen, den Rückstand ein bisschen zu reduzieren. Justo antes de la última subida, me di cuenta de que algo iba mal. Das Gesicht von Jan Ullrich sagt alles. Oh, geht nichts mehr. Hat wahrscheinlich jetzt zu wenig gegessen. Me quedé sin energía, las piernas flojas. Cambiaba una y otra vez, el desarrollo era cada vez menor. Y enseguida me quedé rezagado con respecto a mi grupo. Und Jan Ullrich scheint zu stehen. So, ich habe zu wenig gegessen. Schau, das ist der typische Beweis, das sind die schweren Brite. Todo el mundo estaba nervioso. Me quité el chubasquero. Lo tiré. Venga, tómate otra Coca-Cola. Me bebí una para tener energía suficiente para la última subida. Y justo en ese momento, se me pincha una rueda. Ullrich, crevaison d'Ullrich, semble-t-il, oui. Oui, je suis derrière lui, je suis immédiatement derrière lui. Et aussitôt le mécanicien se précipite. Conseguí recuperarme en el Tour. Pero el día del Galibier Rue de Salb, perdí 9 minutos respecto a Pantani. Allí perdí el Tour. Il y a quelques semaines sur les routes du Tour d'Italie, un énorme bouleversement, un électrochoc sur ce Tour de France. La victoria de Pantani en el Tour no le trajo suerte. En junio de 1999 fue expulsado por superar los índices y se perdió el Tour de ese año. El problema de los deportistas como yo, como ellos, es que de un día para otro has vivido siempre preparado para estar cada día en primera línea. Haces muchos sacrificios y de pronto te ves sentado ante una mesa con un bolígrafo. Miras el tiempo, los pájaros y ¿qué vas a hacer? ¿Bebes alcohol? ¿Te quedas sentado en casa? ¿Fumas? ¿Te drogas? Como si así volvieras a la primera línea, ¿sabes? El éxito tuvo un coste. Cayó en un círculo vicioso de depresión. Veía la cocaína como una forma de escapar de sus problemas, de sus preocupaciones.
Por desgracia, Pantani se volvió adicto a la droga. Consumía en grandes cantidades. Recibimiento del equipo Telecom en Bonn. Jan Ullrich quedó segundo y Erik Zabel ganó el maillot verde. A pesar de los escándalos del Tour, los corredores del Telecom han sido hoy vitoreados en Bonn. Con suerte se han salvado de la investigación policial e incluso se declaran caballeros de la deportividad sin sustancias. Al menos se encuentran entre los ganadores tras recorrer casi 4.000 kilómetros pasando por los tribunales de justicia de Francia. Mejor así, porque solo un deporte limpio proporciona una buena imagen. Ginger Kindervater y Ron Sommer de Deutsche Telekom se declaran limpios. Nos parece excelente que se expulse a las ovejas negras. Es antideportivo y además en Francia es incluso delictivo. Pero no creo que deba condenarse a todo el mundo del ciclismo. Seguiremos apoyándolo. Es como la vida misma. Siempre son los otros, nunca le pasa a uno. Dios mío, hizo esto y lo otro. A mí eso no me pasa. Nosotros también pensamos, somos una empresa estatal, Telecom, una empresa global. Tenemos médicos de la Universidad de Friburgo. No podemos permitírnoslo. No todo el mundo cree en la limpieza en el deporte. Der Spiegel lleva pisándole a Jan Ullrich los talones desde que ganó el Tour en 1997. Nos preguntábamos cómo era que el equipo Telecom, un equipo alemán, fuera el único en estar limpio cuando habían cogido a todos. Parecía que todos lo hacían, y solo el equipo alemán, el vencedor, estaba limpio. Éramos escépticos, no podía ser. Un artículo de Der Spiegel de junio de 2013 recuerda la polémica con el editor. Entonces, el ciclista se defendió. Nos sorprendió que hubiera una declaración jurada de Ullrich en la que aseguraba que nunca había tomado EPO, y otra declaración jurada del profesor Keul de Friburgo, en la que decía que llevaba años cuidando de los ciclistas del Telecom, que conocía todos sus valores sanguíneos y parámetros físicos, y que podía asegurar que estaban limpios. El glamour de los famosos alemanes. A muchos les gusta lucirse más de la cuenta. No sé si tiene algún significado político, pero quizás esto ayude a que muchos se den cuenta de que también en esta nueva Alemania hay oportunidades. El marco ha de ser el adecuado y el equipo Telecom lo tiene. Las excusas eran tales que cualquiera podía darse cuenta de que se estaba produciendo un dopaje generalizado. Resulta inverosímil que todos los que desempeñaban un papel importante dentro del ciclismo y se hicieron después los sorprendidos, incluso en apariciones públicas, no supieran lo que pasaba. Hoy, estas prácticas en el ciclismo ya no son un secreto. Te voy a contar una historia. Fue al final del Tour de Francia en 1997. Viran quedó segundo y Ullrich ganó. Llegué al autobús de Festina. Era la última vuelta en los Campos Elíseos. Subí al autobús y había 10 jeringuillas alineadas en fila. Los ciclistas estaban preparados y volvieron al bus. Sabían quién iba a control. No. Y todos se pincharon en el hombro con pote belga. Se trata de una mezcla que lleva anfetaminas y otras sustancias. Querían dar la última vuelta por los Campos Elíseos, colocarse y luego seguir en la discoteca toda la noche. Yo lo he probado y es increíble. Te sientes invencible. Otro que se siente invencible, Lance Armstrong.
Si se trata solo del cuerpo, que puede ser optimizado por entrenadores, ordenadores o inteligencia artificial, él tenía y tiene un físico mejor. Yo tenía otras habilidades que Jan no tenía. Él tenía facultades físicas. Yo también tengo algunas, pero yo tenía, además, la firme voluntad de esforzarme y ganar. Tras superar un cáncer en 1999, Lance Armstrong es un hombre nuevo, más eficiente y con más fuerza de voluntad. ¿Qué impulsa el rendimiento de un deportista? ¿El cuerpo, la fuerza de la mente o ambas cosas? ¿El cuerpo impulsa la fuerza mental o al revés? La realidad es que la mente impulsa el cuerpo, así que hay que empezar por la mente. Solo tiene un igual y hay que luchar contra él. Siempre había una incógnita. Jan Ullrich, no solo en el Tour de Francia, ya en invierno, fuera de temporada, siempre nos preguntábamos, ¿qué hace Ullrich? ¿Qué aspecto tiene? ¿Ha engordado? ¿Está en forma? ¿Qué pasa con su vida? Nos centrábamos en él, porque sabíamos que era el único del que teníamos que preocuparnos. Armstrong is going to have to ride a very sensible and tactical race right now because he's lost a lot of teammates. We haven't got complete confirmation of the full group in the front here with Jan Ullrich. Estaba convencido de que podía ganar a Lance. Y por eso iba así. Oh, look at the face of Ullrich here. Armstrong has found his wheel. Locked straight on to the German. But everybody now is cracking big time here. Hacíamos juegos mentales y los ganábamos todos. Algunos los creábamos nosotros mismos. A veces jugábamos por radio. Los entrenadores podían hablar con los ciclistas y estos con los entrenadores. Armstrong actually playing around with his race radio at the moment. He wants to be totally in communication with Johan Brunel. Sabíamos que todo se escuchaba. Vienen curvas. Mantente estable. Así que decíamos siempre lo contrario. Chicos, no estamos haciendo lo que acordamos, porque Lance no está bien. Vamos a tener todo bajo control. Rudy dijo que Lance no tenía un buen día. Apenas 5 minutos más tarde, vi al equipo T-Mobile tomando la delantera en el ascenso. El equipo iba agotado, pero Lance iba muy bien. Pensé, si va de esta manera, ¿dónde están los problemas de Lance? Sabemos que fue aquí donde Lance miró hacia atrás, bajó el desarrollo y arrancó de verdad. He took a look straight into the eyes there of Jan Ullrich and said, well, here I go, are you coming or not? And the answer is not. Tenía una enorme potencia en el pedaleo. Iba muy rápido. Todos estábamos al límite. Lance se levantó, bajó el desarrollo y se alejó. Ullrich has got no answer to this acceleration by Lance Armstrong. So Armstrong has been holding everything under those legs till the last climb. Todavía hoy siento el dolor, el sabor de la sangre en la boca. Queríamos derrotar a Lance, pero él acabó venciéndonos a nosotros. Se le empieza a considerar por encima de Ullrich. Armstrong ganó el Tour 3 veces consecutivas a partir de 1999. Ullrich, en cambio, se lesiona repetidamente. No puede entrenar y le operan la rodilla en 2002. Sufre también en la rehabilitación.
Quizás fue entonces cuando la gente se dio cuenta de que psicológicamente no soy Lance Armstrong. Me dolía mucho el hecho de ya no... Empecé a beber más, incluso en la rehabilitación. Y a veces iba a la discoteca a distraerme de toda esa mierda. Fue un error tras otro. Tras una noche de discoteca, Ulrich se salió de la carretera con su Porsche y chocó contra unas bicis. Ulrich huyó de la escena del accidente, pero después fue detenido en su hotel. Le han retirado el permiso de conducir. Me metí en situaciones que nunca debieron darse. Se refugió en la vida nocturna. Por primera vez se le detectó en un control antidopaje el consumo de estimulantes ilegales. ¿Por qué? Era como una anestesia. Por eso los tomaba. Adormece el dolor. Te vuelves más frío. Sí. Te conviertes en otro. El capitán se convirtió en un riesgo para el equipo Telecom. Yo diría que fue un periodo muy difícil. Después decidieron que Jan Ullrich dejara el equipo Telecom. Fue un momento muy difícil. Yo en mi interior no estaba de acuerdo. Tuvimos una reunión con los responsables del equipo, con los médicos y con Walter Godefroth. Dijeron que Jan Ullrich ya no tenía cabida en el equipo del 2003. En diciembre tenía que recoger las bicicletas de repuesto de Jan en el lago Constanza. Fue entonces cuando Jan me preguntó, ¿por qué no vienes conmigo? Llamé a mi mujer y le dije, voy a seguir a mi corazón y voy a ir con él. 2003 fue un año agitado. Acababa de ser padre y se enamoró de otra mujer, Sarah Steinhauser. Cuando conoció a Sarah, estuvimos toda la noche al teléfono, porque ya tenía un hijo con Gaby, su primera novia de la Selva Negra, y le atormentaba tomar la decisión. Probablemente Gaby también creía que ya lo nuestro era imposible, que ya solo éramos amigos, no una pareja. Eso me dijo también mi madre, para animarme. Estoy totalmente segura de que, aunque ame a otra mujer, ha sido y será siempre un buen padre para su hija. Por entonces hablábamos mucho por teléfono y no estaba bien anímicamente. En algún momento me dije, sigues siendo el padre de la niña. Cuídala como es debido, asegúrate de que crece bien y no la pierdas nunca de vista. Le entendí. Me habría parecido terrible que dijera que no le importaban nada su exmujer y su hija. No es su forma de ser y es algo importante. Tenía una hija y quería asumir su responsabilidad. En 2003 corrió en el equipo Bianchi. Todo era nuevo para Jan Ullrich. Las bicis, la organización y, por supuesto, los médicos. Jan me dijo que necesitaba un buen médico. Fuentes llegó en 2003. Yo ya lo conocía.
El destino es España. Jan Ullrich consultó varias veces al especialista. El riesgo podría haber sido mayor. Tengo otro ejemplo. Cuando me presentaron a Fuentes, cuando nos conocimos, empezamos a hablar. Y enseguida me preguntó, ¿tú por qué semáforo quieres pasar? ¿Qué clase de corredor eres? ¿Qué quieres? ¿Verde, amarillo o rojo? Enseguida entendí que esos eran los niveles de riesgo. Ese alto riesgo, todavía estaban tratando de calcularlo. Yo le dije, siempre verde, no quiero saber nada más. Saber qué hacía el médico con la sangre. Bueno, esto entra ya dentro un poquito del secreto profesional. Hay infusiones de plasma, de suero, de expansores de plasma. Son sustancias, o vamos a ver, son infusiones que se utilizan para mejorar el rendimiento. Y no es sangre, ni es EPO. Son soluciones líquidas que expanden el plasma. Aunque parezca inofensivo, el método está prohibido en el ciclismo, en todo el mundo. Hay medicamentos que son sustancias que pueden ser líquidas y gaseosas, pero suelen darse en forma de pastillas. Hay muchas en la lista, son diferentes clases de sustancias. Y luego están los métodos que también utilizó Jan Ullrich. El dopaje sanguíneo, el intercambio de sangre, con el fin de aumentar el rendimiento, el número de glóbulos rojos y la capacidad de transporte de oxígeno. En 2003, Lance Armstrong se vuelve vulnerable por primera vez. El manillar se enganchó con una bolsa de plástico. Jetzt muss sich einfach professionell verhalten. In diesem Fall, glaube ich, kann nicht auf Armstrong warten. And I think he's waiting. Well, Ullrich no quiere ganar así. There's always payback time. You can never burn your bridges. Don't ever make enemies. Pensé, ¿está loco? Es una competición. No sé por qué. Bueno, es respeto hacia el competidor. Y fue una decisión justa. Y no... Sí, fue genial. En términos humanos. Das beste Zeitfahren seit Sydney. Ist heute wie ein Teufel gefahren. Das ist die Marke, an der sich Lance Armstrong orientieren muss. Cada vez que he conseguido quedar unos segundos por delante de Lance, como en 2003, cuando solo nos separaban 15 segundos antes de la última etapa, es una gran motivación para mí el poder ganarle. Otra contrarreloj unos días después. Solo a 1 minuto del líder. Une étape qu'il avait où on a eu des surprises quasiment chaque jour. J'ai l'impression que son matériel a été préparé. C'est pour Jan Ullrich. Il vient de descendre la lampe de lancement en danseur. Seconde de retard sur Ullrich, mais qu'au classement général, il lui reste donc. Oui, alors qu'on vient de passer au panneau indiquant 45 km de l'arrivée. On va arriver dans une 45 environ. Meilleur temps intermédiaire pour Jan Ullrich. Il est tombé, Jan Ullrich. Oh là, une chute de Jan Ullrich, là. Chute Ullrich. No me acuerdo, en el sur de Francia, Pirineos, la ganó Jan. Le ganó a Armstrong. Y en la última, que estaba a 1 minuto de Armstrong, Jan se cayó. Estaba lloviendo, hacía frío, y Jan arriesgó porque creía que podía ganar la contrarreloj y el Tour. Y arriesgó, tuvo mala suerte. Pero yo creo que ese Tour
lo habría ganado Jan. Jan Ullrich ya no pudo superar a Lance Armstrong. Tras su segundo puesto en 2003 con Bianchi, volvió al equipo Telecom, renombrado T-Mobile. Acabó cuarto en 2004. En 2005 logró el tercer puesto. Son iguales. Virenque, Armstrong, Pantani son fuertes. Pero gana el que esté dispuesto a aguantar el dolor 1, 2 o 5 segundos, cuando ya no puedes más. Es una sensación que no la vuelves a tener en tu vida. Esa es la recompensa. Empiezas con alcohol. La cerveza ya no es suficiente y te pasas al coñac. El coñac te aburre y te pasas al whisky. Y así vas buscando algo que no puedes conseguir con eso. Tu cuerpo, tu cerebro, tus glándulas sienten una recompensa pasajera, pero ni el alcohol ni las drogas te lo dan. Es solo un sustituto. Rimini, principios de 2004. Marco Pantani sufría depresión, según se supo más tarde. Ha muerto el gran ciclista italiano Pantani, antiguo ganador del Tour de Francia. Pantani, lo repetimos, a las 21:30 de hoy. Marco Pantani sufría depresión, se había aislado. Aún no se saben las circunstancias exactas de su muerte. El 14 de febrero se encontró su cadáver en un hotel de segunda categoría. Había alcohol y drogas. Sus padres no creen que fuera un accidente. Culpan al ciclismo. Creo que se aprovechan y luego te dejan tirado. Por desgracia, esto es por el dopaje. Siempre será así. Los directores deportivos lo saben, la gente lo sabe. Todo el mundo lo sabe, pero es algo que da mucho dinero. Empresas farmacéuticas, directivos, todos. Cuando ya no sirves, fuera. El padre de Pantani no quiere hablar de lo que le pasó a su hijo. Sin embargo, está orgulloso del museo que ha creado con la ayuda del Ayuntamiento de Cesenatico, el Museo Pantani. Lo recuerdo claramente. Me estaba entrenando en la Toscana y me enteré mientras desayunaba. Me quedé tan sorprendido y triste que casi no pude entrenar en 2 días. Así fue. Ni podía ni quería creerlo. No solo Italia estaba de luto, todo el mundo. No recibí ni una sola llamada de la federación. Estoy muy enfadada. Porque nadie lo ha hecho, ni siquiera los ciclistas. Aprecio mucho a Ullrich, porque le llamé en el 10º aniversario de la muerte de Marco y vino. Cuando te encuentras en la cima de tu carrera, bueno, hablo por mí, te aíslas un poco. A veces no puedes ni salir. La gente quiere saber dónde vive Jan Ullrich. Ya he dicho que yo también soy adicto a las drogas y el alcohol. Todos los que han estado ahí, toda mi familia, es difícil para ellos.
Jan Ullrich y Marco al menos lo pasaron bien. Eran rivales, pero se divertían. Por eso lo busqué. Lo busqué en los periódicos porque quería visitarlo. Porque no quería que acabara como Marco. No vale la pena perder la vida por eso.